Jesús. Un día más, 5 de la mañana del 29 de agosto del 2023. Ya dentro de 3 días comienza la sonadera de diciembre, Señor Jesús, los cánticos, la música. Ya huele a fin de año. Noris, el Señor te bendiga. Buenos días. ¿Cómo está Luz Dari? El Señor te bendiga. Buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? ¿Qué más de nuevo? ¿Durmieron bien? ¿Descansaron bien? Bueno, vamos a dar inicio, gloria al Señor Jesús, a la Escuela de Formación Bíblica Integral, gloria al Rey. Bueno, ya estoy aquí preparando, muy bien. Ya son las 5:01, ya dimos 2 minuticos para entrar, gloria al Rey de Reyes. Como siempre y como todas las mañanas, buenos días, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, de lunes a viernes estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche tenemos estudio del Nuevo Testamento. Ayer en la mañana me gustó mucho la clase porque estuvimos estudiando que precisamente el templo de Salomón se erigió en la era de Arauna Jebuseo, un hombre que no pertenecía al pueblo y que esta mañana aquí en un discipulado con una hermana que tenemos a las 4 de la mañana, estábamos analizando que los jebuseos son descendientes de Cam. Váyanse un momentico por favor a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Versículo 1. ¿Quién lo lee por favor si es tan amable? Génesis capítulo 10 versículo 1. Buenos días Marlecita, buenos días Ramón, buenos días Yadira. El Señor les bendiga. Ya tienen la Biblia a la Génesis 10:1. ¿Qué dice? Bueno, dice Génesis 10:1. Estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ok, entonces, hay tres, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Recordamos que cuando Noé se embriaga y se duerme desnudo, eso está en el capítulo anterior, 9, versículo 18, su segundo hijo, Cam, lo vio desnudo, se burló, lo deshonró y se lo contó a los hermanos. Y el primero, Sem, y el último, el tercero, Jafet, decidieron caminar hacia atrás y ponerle algo que tapara a su papá, sin ver su desnudez. Luego Noé se levanta de su embriaguez, le avisan lo que había pasado y Noé, oído aquí, el que vio desnudo a Noé fue su segundo hijo, Cam.
Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Versículo 24. ¿Quién lo lee, por favor, del capítulo 9? Y despertó Noé de su embriaguez, por lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Hasta ahí. Siervo de ti. ¿A quién maldijo Noé? No maldijo a su hijo Cam, que lo vio. Maldijo al último de los hijos de Cam, a Canaán. Maldijo al nieto. Ojo con esto. El que vio la desnudez de Noé fue su hijo Cam, pero Noé no maldice a Cam, maldice a su nieto. Ahora, ojo aquí. Nosotros los seres humanos somos preguntones. Todo lo queremos saber, ¿verdad? Y queremos definir. Siempre queremos definir las cosas. Porque intentamos razonar todo. Queremos que todo quepa en nuestra cabeza. Entonces queremos saber cómo es el espacio. Nos hacemos las 3 preguntas de la historia. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 preguntas que el ser humano se ha hecho a través de la historia y no ha podido responder? ¿Y qué son la base de la filosofía? ¿Alguien sabe las 3 preguntas? ¿Quién me dice, por favor, los 3 enigmas mundiales, las 3 preguntas eternas? ¿Quién las sabe? ¿Nada? ¿Ninguno? Prendan las cámaras, por favor, que quiero verlos. Primera pregunta. Dígame, Alberto. ¿De dónde venimos, es una? 1. ¿De dónde venimos? 2. ¿Quiénes somos? ¿Qué dijiste, Yadira? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y para dónde vamos? Esas son las 3 preguntas, la base de la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Entonces, ¿recuerdan ustedes en las clases de los miércoles en la noche que hemos hablado de filosofía, de humanismo, de política? Aparecieron los grandes ateos intelectuales: Voltaire, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, antes de él Immanuel Kant, George Engels, Friedrich Engels y... ya se me olvidó los nombres. George Engels y Friedrich Engels. O Friedrich Engels y George Engels. Bueno, apareció, por ejemplo, René Descartes, los ateos intelectuales, Charles Darwin, y se les terminó por decir que veníamos del mono. Bueno, que el pariente más cercano es del mono, según ellos. Pero la teoría realmente es que venimos del agua y que éramos una bacteria en el agua y que la bacteria fue evolucionando poco a poco hasta que tuvo branquias, tuvo aletas, empezó a salir y nadie sabe cómo. Ahora aparecieron pulmones y ya podía salir y andar en la tierra, y de repente evolucionó en un ser que logró pararse en sus 2 patas, según ellos que para coger un mango. ¿Me hago entender? Eso es el cuento de ellos. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo al inicio, las 3 preguntas: ¿quiénes somos? No, perdón. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y para dónde vamos? Y queremos saberlo todo.
Pero el problema con la Biblia es que la Biblia no está escrita para enriquecer tu intelecto, para calmar tu intelecto, no. Hay cosas que la Biblia no habla. ¿Recuerdan ustedes el tercer pilar nuestro? Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Yadira? Las cosas, los secretos para Dios, los revelados para nosotros y nuestros hijos. Hay claramente hay cosas inescrutables. Se Sí, dice en Romanos 11:13, creo que es. sí, señor. ¿Verdad? O sea, que no se puede averiguar, no son insondeables, no se puede saber Es o que entender. no se puede entender porque Dios no nos la revela, porque nuestra cabeza no nos la da. Entonces, cuidado, oído, con las personas que por naturaleza propia quieren definirlo todo. No. Aquí la Biblia nos está enseñando que Noé, ¿sí?, maldijo al nieto, no maldijo al hijo. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Es que allá está el problema. No sabemos por qué. Eso fue lo que pasó. Hoy los ateos del 2023 quieren analizar la Biblia y juzgar la Biblia y juzgar a Dios con los derechos humanos, con la UNICEF. Pero ¿por qué Dios es misógino y a la mujer no le permitía? Hey, brother, tendrías que irte a esa época para entenderlo. Pero es que la mujer también puede. Hey, nadie está diciendo que no. En esa época es así. Y hoy podríamos mirar y analizar si sí o no, porque el problema es que la mujer no ha cambiado mucho y el hombre tampoco. Ahora, Noé tuvo a Sem, Can y Jafet. Sem es el segundo. Maldijo Noé al último hijo de Cam. Alguien que lea, por favor, Génesis capítulo 10, versículo 6. ¿Capítulo qué? Capítulo 10, versículo 6. 16 dice: los hijos de Cam, Uz, Mizraim, Fut y Canaán. Entonces tiene 4 hijos. El primero Cus, el último Canaán. ¿Y a quién maldijo Noé? Al último, Al último, al nieto último. Ahora, noten algo importante: los hijos de Cus. Porque de Cus, versículo 8, de Cus, un nieto de Noé, un bisnieto, un nieto de Noé, Cus, es que sale Nimrod. Y este Nimrod es importantísimo en la historia de la humanidad, porque este Nimrod es el primer rey sobre la tierra. Algunos me dirán, pero yo nunca he escuchado de él. Bueno, hay un problema con nosotros, los del lado de este hemisferio, del hemisferio occidental. ¿Cuál? Que en nuestros colegios a nosotros nos enseñaron la historia de Europa. Y nos enseñaron que Europa fue lo mejor que hubo en el mundo. ¿Me hago entender? Entonces nos muestran a los filósofos, a los científicos, a la política, a la democracia, que los griegos, que Platón, bueno, que Sócrates, que Platón, que Aristóteles, Alejandro Magno, y eso es lo que vemos en los colegios. ¿Verdad o no? Pero por allá en 10º grado nos empiezan a hablar del otro lado del mundo, que es Asia Menor y Mayor. Entonces empezamos el primero que encontramos es un libro igual de gordo a la Biblia, con un tipo que todos odian aquí adelante. ¿Se acuerdan cómo se llama? Y que ese tipo lo ven los estudiantes y les duele la cabeza. Y que uno estaba en 10º grado y le decían: tiene que comprarse el álgebra de Baldor.
Y uno decía, ¿y quién es ese? De valor. Ay, Dios mío. Y yo todo el año estudiando el álgebra de Baldor para darme cuenta a fin de año que las respuestas estaban al final. ¿A cuánto les sucedió lo mismo? No, qué rabia, Dios mío. Entonces uno le decía al profesor, pero la respuesta está al final. ¿Y qué decía el profesor? Es que a mí no me interesa la respuesta. Yo lo que quiero es que ustedes escriban ¿el qué? El proceso. Y ahí es donde nos dimos cuenta que había un mundo diferente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo así? Nuestros números son arábigos. Interesante. Y ahí fue donde descubrimos, empezamos a medio escuchar la historia de Arabia, que hay una Rusia, que hay una China, que hay una India, que los indios, no los indígenas, recuerden que indígenas son los que están en nuestras tierras, los indios son los que vienen de la India, que los hindúes, llamémoslo así, son unos genios. El CEO de Google, de la India. Los médicos en Estados Unidos, de la India. Los grandes matemáticos, de la India. Ramoncho, levantaste la mano. Sí, o sea, nos enseñaron a media, o sea, prácticamente nos obligaron a pensar que esos eran los grandes y Claro. de verdad que uno siempre se hace la respuesta, ¿no? Inclusive nunca solamente tratan de los zares y por ahí por encima, los reyes por encimita y ya. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial y ahí a todos los científicos que inventaron todo el poco de bombas y eso. Sí. Porque eso fue lo único. Eh, Pero por ejemplo la historia de la India no, por ejemplo no, una cosa muy superficial, Mahatma Gandhi por ese lado y nada de la parte científica tampoco de los orientales, de los chinos, que también no fueron copiadores porque ellos también tuvieron sus cosas. no, y Y mire, lo mismo póngale cuidado lo que es leer, lo que es estudiar, lo que es levantarse a las 5 de la mañana a leer la palabra. Que la gente dice, ¿y para qué? Ustedes saben cómo Rockefeller se hizo el hombre más rico de la historia. Leyendo la Biblia, no ve que ellos son de descendencia judía. Y entonces, por allá leyendo la Biblia y leyendo la historia, Rockefeller lee que, ¿cómo es? En Génesis 11. Váyanse para Génesis 11. Póngale cuidado. Lo mismo que Cristóbal Colón les comentaba el otro día. Génesis 11. Entonces Rockefeller, que vive en Estados Unidos, ¿sí? Génesis 11, esto me lo aprendí hace unos días que estaba estudiando la historia, ya les digo de qué. Y la persona que está estudiando eso conmigo se queda callada, no dice nada, que ya se lo conté. Los que quieran el discipulado, recuerden, alguien que lea capítulo 11 de Génesis, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sí. Siga, por favor. Así. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ok, hay un Y momentito, dijeron, hasta ahí. La tierra de Sinar, recuérdenlo, es la Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, mesopótomos. Meso entre hipótomos ríos.
Estamos hablando del Éufrates y el Tigris. No se les olvide eso. Éufrates y Tigris. Aquí fue que comenzó la civilización. ¿Ok? Por aquí en el norte fue, en los montes Ararat, fue que quedó el arca de Noé. Aquí, anclada. Ahora, esta tierra de Sinar es importante. ¿Por qué? Porque capítulo 10, Nimrod, capítulo 10, versículo 8, Cus, un nieto de Noé, engendra a Nimrod. Y Nimrod viene a ser el primer rey sobre la tierra. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino que Babel. Él fue el que edificó Babel. Oído, no la torre de Babel, la ciudad de Babel. También edificó Nínive. Ahí ya vemos dos grandes ciudades históricas. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. ¿Qué pasó aquí? Regálenme un momentico que tengo que colocar la electricidad al computador que se me está apagando. Ya un momentico. 10 segundos. Ok, muy bien. Listo. Bueno, ¿qué íbamos? Entonces, esa es la tierra de Sinar. Y Rockefeller lee. ¿Quién ya vio aquí? ¿Por qué se hizo rico Rockefeller? Rockefeller lee que dice que en el versículo 2 hagamos ladrillo, cosámoslo. Petróleo. ¿El qué? Esa tierra para hacer asfalto se necesita petróleo. Eso fue lo que dijo Rockefeller. ¿Cómo así? Estos tipos tienen petróleo. Y se fue a leer los libros de Zaratustra, los poemas de Zaratustra. Y como es gente que nació sin internet y sin televisión, están acostumbrados a leer, leyeron a Friedrich Nietzsche en los poemas de Así hablaba Zaratustra. ¿Y qué dice Zaratustra? Zaratustra habla de los pozos del fuego que emanan de la tierra y que por siglos y siglos arden, y que hay una sustancia viscosa que emana de la tierra que se puede prender fuego. ¿Y qué dice el hombre Rockefeller? Eso es lo que yo necesito. Oído, de Europa para acá, en la época de Rockefeller, ¿sí?, estaban con el invento de los buques a vapor. Por eso los ingleses llegaron a ser potencia mundial, que dominaron hasta la misma China. Dominaban el mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos dominaban los mares, y el que domina el mar domina el mundo. A vapor. Pero descubrieron que con el petróleo en Estados Unidos, que había petróleo, podían sacar queroseno, gasolina, ¿me hago entender?, procesarlo, y ellos se vuelven potencia mundial en armas. Entonces Estados Unidos crea el carro. ¿Y qué necesitan? Petróleo. Y Rockefeller se da cuenta que petróleo es lo que hay en la tierra de Sinar. Y enseguida, oído, los jeques árabes, que ellos andaban ¿en qué? En camello. Un camello. ¿Qué les va a importar el petróleo? ¿Y eso como pa' qué o qué? No, venimos a hacer negocios con usted, ¿sí? Le venimos a traer la industria, le venimos a ayudar a usted, a darle eso y lo otro, pero queremos que usted nos dé esa sustancia. ¿Y eso para qué sirve? No, eso nos sirve para nosotros, para lo de ustedes.
que ustedes prenden teas y tienen luz y nosotros queremos tener luz. Y los jeques árabes ni sabían que en Europa ya se había inventado el bombillo hace rato. Y ellos creían que todavía vivían con antorchas como los jeques árabes en el desierto. ¿Qué hicieron los árabes? Le dieron permiso y oído. En este instante me olvida el nombre de la primera estadounidense que empezó a andar entre los árabes descubriendo petróleo por todo lado. Hizo pacto con los árabes, hizo pacto con las familias que en ese tiempo no existían países, recuérdenlo. Todavía los países no estaban. Después de la Primera Guerra Mundial es que se dan las limitaciones y las fronteras, y lo hacen ¿quiénes? Los ingleses son los que deciden quién es quién y dónde vive, sin importar su cultura. Por eso es que usted ve que se agarran a pelear ahora. ¿Por qué? Porque viven en un mismo territorio, pertenecen a un mismo país, pero entonces ahora tenemos iraníes chiitas, iraníes suníes, y se andan matando entre ellos, pero son de Irán, sí, pero no son las mismas familias. Que a los ingleses se les dio por inventar ese país es otra cosa. Por eso usted vio que un grupo armado llamado ISIS se levantó. ¿Qué significa ISIS? Islam State, o sea, Estado Islámico, Irak y Siria. ISIS quería volver a unir a Siria con Irak, porque realmente son una sola nación. Oído a esto. Tenemos que aprender historia, la historia de cómo se movió el mundo y cómo comenzó leyendo la Biblia. Y esto no me lo inventé. Vayan, léase las biografías de los Rockefeller. Si la Biblia lo dice, así es. Cristóbal Colón, la Biblia en Proverbios capítulo 8, versículo 27, y en Isaías capítulo 40, versículo 21 y 22, dice que la tierra es redonda, punto. Me voy al otro lado del mundo. Pero la tierra es plana. Ustedes creen que es plana. Nosotros los judíos que escribimos la Biblia sabemos que la tierra es redonda. Cambiaron el mundo. Y a raíz de esto, de leer la historia de Noé, de leer la historia de Nimrod, de leer la historia de Babel, se hicieron megamillonarios. Bueno, volvamos otra vez a Génesis capítulo 10. Dígame, Ramoncho. Así, eso le iba a preguntar esto. Prácticamente el libro más avanzado que hay en ciencia y todo es la palabra, porque ella es la que tiene todo. Y gracias a ella es que descubrieron América y todo eso. Y han descubierto muchas cosas. Una señora que se me olvida el nombre ahorita descubrió Jericó, por ejemplo. Y esos hallazgos cambiaron el mundo. Gracias a la Biblia, yo les he hablado a ustedes de la historia de John Washington Carver. No el presidente George Washington. Después de que él fue presidente. ¿Cómo? Sí. Después de que él fue presidente John Washington, a todos los niños les colocaban John Washington. Pero nació después de él un niño negro llamado John Washington Carver. Que todo cristiano debería saber. Sí, señora. Que todo cristiano debería saber esa historia, leérsela. Que fue tanto que un siglo después de la muerte de... no, unos años después de la muerte, casi 30, 50 años después de la muerte de John Washington Carver, el New York Times escribe: un científico no puede hablar así, refiriéndose a John Washington Carver y diciendo que él era un mentiroso. ¿Por qué? Porque John Washington Carver enseñó que todos sus descubrimientos era el Espíritu Santo en su laboratorio que le decía cómo hacerlos. Y que él, leyendo la Biblia, hizo los descubrimientos que necesitó. Para los que no saben quién es John Washington Carver, se lo resumo.
Fue el primer negro en ir a una escuela. Fue el primer negro en ir a una universidad. Fue el primer negro en aprender a leer. ¿Cómo aprendió leyendo? Pues su ama, una blanca, lo llevaba a la escuela dominical y le enseñó a leer la Biblia. Y este hombre descubrió que la Biblia le prometía a un maestro, a un consolador, alguien que le iba a enseñar las cosas, que era ¿quién? El Espíritu Santo. Y este hombre, cuando Estados Unidos, que su materia prima era el algodón, y negociaban todo con tabaco y algodón, y vino un animalito y empezó a arrasar con el tabaco y el algodón, John Washington Carver se le presentó al presidente y le dijo: le tengo la solución. ¿Cuál? Y empezó a decir: cuando yo estaba en el laboratorio, le pregunté al Espíritu Santo, dime por qué la maldad del ser humano. Y el Espíritu Santo le dijo: no me pregunte eso, que a usted no le va a caber en la cabeza. ¿Cuántos aquí se ponen en esa filosofía? ¿Y por qué la maldad? ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué? Y Dios, deje de preguntar cosas que usted ni va a entender. ¿Sí? Bueno, Señor, entonces háblame de por qué la pobreza. Explícame la pobreza, porque así es todo el mundo, ¿no? Quiere mirar a ver el dinero. Y Dios le dice: no me pregunte eso, que eso no le cabe a usted en la cabeza. Hasta el punto en que, léanse la biografía de John Washington Carver. Mire, se lo voy a mostrar aquí para que... ¿Qué escribió acá? Espérate, ya va. Aquí está. John Washington Carver. Es George, no John. Qué pena, me equivoqué. Aquí está, mire. John Washington Carver. Este tipo, este hombre, en honor a él, hay hospitales. En honor a él, hay museos. Hay un buque nuclear, imagínate. Importantísimo. ¿Quién de ustedes había escuchado hablar de él? No. ¿Por qué? Porque el tipo no fue masón. Si hubiera sido masón Illuminati, sería famoso. Y a los ateos y a los masones no les conviene que la gente sepa de John Washington Carver. Y dice que el Espíritu Santo le decía: no me pregunte eso, pregúnteme algo que usted pueda entender. Y él, siendo un jovencito, le preguntó, con rabia le dijo: bueno, entonces dígame qué es un maní. Y el Señor le dijo: eso sí te voy a decir que es un maní. Comience. Y como repito, papitos, quítenle los celulares y las tabletas a sus hijos, que eso daña el cerebro. Él comenzó a coger un maní y empezó a morderlo, empezó a presionarlo con una piedra, empezó a molerlo y empezó a darse cuenta de que moliéndolo y moliéndolo iba saliendo cositas. Asó un maní, cocinó un maní, hirvió un maní. ¿Y saben algo? Del maní sacó pintura, gasolina y más de 300 derivados del maní. Él no sabía. Y cuando la economía de Estados Unidos cayó al piso, él le dijo al presidente de Estados Unidos: tengo 300 patentes para que saquemos a Estados Unidos adelante con el maní. Y Estados Unidos volvió a salir adelante. Le preguntaron: ¿quién le enseñó a usted eso? Y él dijo: el Espíritu Santo me enseñó. Porque Isaías, váyanse para Isaías, por favor. Capítulo 28. Para aquellos que me dicen: David, pero es que yo no estudié.
Yo no me formé, no tengo primaria, bachillerato, no tengo una universidad. ¿Y quién inventó la primaria? ¿Y quién inventó el bachillerato y la universidad? Gente que nunca fue a la primaria, ni el bachillerato, ni la universidad. ¿Quién fue Sócrates? No sabía leer ni escribir. ¿Sabían ustedes eso? ¿Quién fue Aristóteles? Mire, capítulo 28, versículo 23 dice: estad atento y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Quién le enseñó al hombre el fuego? ¿Quién le enseñó a cultivar? ¿Quién le enseñó a cocinar? Fue el mismo Dios que le enseñó a Adán y Eva todo lo que nosotros sabemos hoy. ¿No es que Dios puso a arar la tierra a Adán? Dios le enseñó cómo hacer un arado. Y hay gente que cree que no sirve porque no tiene un cartón universitario. Déjenme decirle algo con mucho respeto. Un hombre, una mujer de Dios, con el poder del Espíritu Santo, sanando enfermos, es más importante que un especialista médico cirujano. Sépalo. Ya le doy la palabra. Un hombre, una mujer de Dios, guiados por el Espíritu Santo, que saca familias adelante para que no se divorcien, es más importante que cualquier psicólogo o psiquiatra del mundo con todas sus especializaciones. Y a los señores ateos hay que decirles: la iglesia cristiana ha sido la institución que más drogadictos ha sacado del mundo de las drogas, perdone la redundancia, del mundo de las drogas, que más gente ha ayudado en las familias. La iglesia cristiana y los pastores han ayudado a mucha gente que ha querido suicidarse y han sacado hogares adelante. ¿Saben algo? Déjenme decirle, cuelgue ese cartón allá, déjenlo en la pared y métase con Dios para que usted entienda que un diploma jamás le va a decir a usted quién es. Es la relación que usted tiene con el Señor. Ramoncho, ¿levantaste la mano? Sí, a preguntar, pero Oído a esto. Volvamos otra vez al inicio. Noé tiene 3 hijos. De esos 3 hijos, del segundo salió de Cam, salió Cus, Misraim, Fud y Canaán. De Cus salió el primer rey de la tierra. Ahora leamos el versículo 15. Génesis capítulo 10, versículo 15. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Qué dice? Génesis 10 del versículo 15 en adelante. Ojo. Amén. ¿Qué dice? Y Canaán entró a Sidón, su primogénito. Un momento, qué pena interrumpirte. Recuerden, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el que vio a Noé
desnudo y se burló de él. Cam. Pero Noé no maldijo a Cam, maldijo al hijo de Cana, al nieto de Noé, a Canaán. Recuérdenlo. ¿Ok? Noé maldijo a Canaán. ¿Qué dice? Otra vez, por favor. Canaán, el maldito, siga. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Siga, Y por fue el favor. territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Hasta ahí. Adma. ¿De dónde salió Sodoma y Gomorra? Salieron del nieto maldito de Noé. ¿Ya van entendiendo qué fue lo que hizo Cam? Oído para los que preguntan, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahí se van dando cuenta lo que Cam tenía en su ADN. Que los sodomitas, que hoy se conocen como los homosexuales, salieron de Cam, del nieto de Noé, Canaán, hijo de Cam. Pero nos pasamos un nombre que es el que yo quería que miráramos, por eso la clase de hoy comenzó así. Lee por favor otra vez el versículo 15 y el 16. ¿Qué dice? Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, Pare al ahí. Gergeseo. Qué pena contigo. Al Jebuseo. ¿Recuerdan quién es Jebús? Vámonos ahora otra vez a segundo de Samuel, capítulo 24. Que hoy es el 11º video, creo. Hoy es el video número ¿qué? No hemos podido terminar este capítulo. El video número 11, imagínate. Video número 11 de este capítulo. Versículo 18. Está el ángel de Jehová matando gente. Y le dice el profeta Gad, segundo de Samuel 24, 18. ¿Quién lo lee, por favor? Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Ahí. ¿En dónde? En la era de Araúna. ¿Que es quién? Jebuseo, Que es viene de descendiente de Canaán. Porque los jebuseos son descendientes de Canaán. ¿Se acuerdan la clase de ayer? Espectacular, bendito sea el Señor. Hoy entendemos esa tierra era una tierra maldita. ¿Estamos? Y Dios le dice: quiero que en esa tierra maldita edifiques un altar. ¿Por qué? Ayer lo estudiamos. Porque ahí, en ese mismo lugar, fue donde yo le dije a Abraham que sacrificara a Isaac, mi hijo. En ese mismo lugar yo le di a Abraham un cordero para que no matara a Isaac. Un carnero. Y en ese mismo lugar, 1000 años después, moriría el Señor Jesús derramando su sangre
sobre la tierra maldita desde el inicio del Génesis por personas que hicieron lo malo delante de Dios. David compró una tierra maldita y Dios a través del tiempo la volvió bendición. Hoy usted y yo, mis hermanos, voy a decir esto con mucho respeto, vivimos en una tierra maldecida por la sangre derramada durante un siglo. Porque desde hace un siglo, en esta tierra Colombia, se viene derramando sangre de gente inocente. Tierra llena de homosexuales también. Tierra llena de drogadictos, de borrachos como el Noé. Tierra llena de maldad. ¿Y Dios qué quiere? ¿Qué dice el versículo 25? Marle, por favor. Versículo 25 del capítulo 10 de Génesis. No. Segundo de Samuel, capítulo 24-25. Es el que estamos estudiando. Dice. Segundo de Samuel 24-25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y que estaba muriendo gente en Israel, 70,000 hombres en 3 días por la peste. ¿Qué hizo que la ira de Dios se aplacara? Que David, en la tierra de un maldito, edificara un altar, hiciera ofrendas de paz, sacrificios, holocaustos. Ahora váyanse para Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Versículos 16 al 18. ¿Qué dice? Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y está la promesa de que el Señor va a reedificar eso que hizo David ahí. Porque ahí fue que David levantó una tienda después y puso el arca, trajo el altar del holocausto, trajo el lavaco, trajo la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso. Ahí fue donde se edificó el templo de Salomón. Para que la gente cuando me busque, le dijo Dios a Salomón, cuando la gente venga a este lugar y me busque, yo voy a sanar su tierra. Hoy entendemos por la palabra que no tenemos que ir a Israel a orar, que ahora Dios quiere que tú aprendas a levantar el tabernáculo de David en tu casa, que aprendas a hacer un altar de oración, no lleno de murracos, de santos y virgencitas, porque la Biblia nos enseña que esos son demonios. No se les olvide. Oseas capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo lee, por favor? Oseas 4, versículo 12. ¿Qué dice? Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: ¿por qué espíritu de No. ¿Por qué no? No es pregunta. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar,
y dejaron a su Dios para fornicar. Y se los digo con mucho amor, o renuncian a la idolatría como lo hizo la iglesia de Gálatas, que Pablo le dice, todo el mundo supo lo que ustedes hicieron cuando renunciaron a sus ídolos y los rompieron, los quemaron. No, aquí queremos seguir. En el altar del Señor no hay ninguna imagen, porque Dios es espíritu y al Padre nadie lo ha visto jamás. Eso es lo que Dios quiere. El Señor desea que nuestra tierra, que ha sido hecha maldita por el pecado, por la mentira, por el engaño, por las peleas entre los padres, que los hijos los vieron y aprendieron a hacer lo mismo, por la infidelidad. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted aprenda a hacer lo que hizo David. Levante un altar al Señor en su hogar. Papito, mamita, de la mano, arrodillados delante del Señor, leyendo la palabra. ¿Recuerdan el texto de ayer? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 hasta el 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo llego a su casa a visitarlo y ¿qué encuentro? ¿Una virgen, un santo, o encuentro la palabra de Dios escrita en sus paredes? ¿Qué encuentro? ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿A arrodillarse delante de imágenes o a entender que está en los cielos y Él no habita en casas? ¿Cuántos quieren que sus familias salgan adelante? Enséñale la palabra a tus hijos. Se lo dije con amor esta mañana a una persona y se lo digo con amor a ustedes. De nada me sirve ir a México a predicar y mis hijos perdiéndose aquí en Colombia. De nada me sirve conquistar gente para Cristo y mi papá, mi mamá perdiéndose. No sirve ese evangelio. No sirve el evangelio de predicarle a tanta gente y montar iglesias y mi familia destruyéndose. Que ahí tienen ustedes al disque falso apóstol Maldonado, levantando iglesias en todo el mundo, y se separó de la mujer. Nunca levantó su familia. ¿Cuántos de ustedes deben aprender a arrodillarse, a leer, a orar? Hermano, ayúdenos. Claro, se les va a ayudar. Comprométase. Deje de cavilar en dos mundos. Ya te doy la palabra, Ramón. Josué en el capítulo 24 le dice al pueblo: ¿hasta cuándo, Israel, van a estar ustedes aquí y allá? Tomen decisiones. Y el pueblo de Israel se torció. Pero Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dime, Ramoncho. Bueno, y ahí en la palabra como me enseña, digamos,
Mas, sin embargo, nosotros hemos visto que, por ejemplo, Moisés y todos ellos andaban y el Señor les hacía milagros y todo un montón de cosas, ¿no? Muchos profetas y muchos hijos de siervos de nuestro Señor. Y nos damos cuenta que el último también se engordan, se engruesan Sí, y pierden los estribos, o sea, manejar gente y manejar. Llega el momento en que la gente se cree Dios, se cree omnipotente, se cree, tiene que mantener uno una cercanía con el Señor tremendo. Y eso pasa a diario. sí, Que claro. presumimos que nosotros tenemos la respuesta y no es así. Sí, claro, Entonces, ¿cómo claro. se hace para eso? No, no, Orar no. y ayunar. Usted tiene que seguir porque mire que Moisés predicó y al finalizar en 3 ocasiones quisieron matarlo. El mismo pueblo que él levantó. Aquí hay gente que lleva con nosotros 3 años y 6 meses que llevamos nosotros. Y ellos pregúntenle cuántos han venido aquí, han nacido de nuevo, han crecido y ahora se creen mejor que nosotros. Que son capaces de venirme a decir a mí, es que usted está equivocado, la palabra enseña esto. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? No llevas ni 2 años de convertido y ya estás predicando, ¿de verdad? La meta es entender la raíz del asunto, porque oído, la Escuela de Formación Bíblica Integral, su base es esto que estamos leyendo, el tabernáculo de David, que se formó en la era de Araúna Jebuseo, en la tierra de un maldito, en una tierra maldita, que David le perdonó la vida, y que Araúna le dice en el versículo 24, 23, le dice Araúna, segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 23, uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Dice, todo esto, rey, Araúna lo da al rey, te lo regalo, versículo 22, tome todo, tome vaca, lo que usted necesite, cójalo, no importa. Y el rey en el versículo 24 le dice a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Sabe qué cuesta aquí? Levantarse a las 3 de la mañana a orar, a las 4, al discipulado, a las 5, todos los días a estudiar. Eso cuesta. Ramoncho, voy a terminar. No te puedo dar la palabra en este instante que falta menos de 2 minutos. Ojo con esto. ¿Cuánto les cuesta a ustedes el evangelio? ¿Sabe qué le dijeron los apóstoles a Jesús? Hemos perdido el hogar y la casa por ti. Hemos perdido hijos. Y Jesús les dice, tranquilos, el que pierda algo por mí lo recibirá 100 veces. Y aquí hay gente que tiene que aprender que hasta la familia va a tener que perder por Jesucristo. Se le va a levantar la mamá, el papá, se le va a levantar, óigame bien, la misma hogar, y a usted le va a tener que seguir caminando y esperar a que el Señor los convierta. Ya se va a acabar la llamada. Dios les bendiga a los que están en Facebook y en YouTube. Nos vemos.